Bienvenida. Muchas gracias. Pues, buenos días, provecho. El tema que vamos a ver es un poquito diferente, pero tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿sale? Nuestro tema principal es trastorno de ansiedad, la otra pandemia. Y siempre que me invitan a platicar justo como de estos temas, me gusta decirles o traerles como ciertas estadísticas para hacernos conscientes de que sí justo pasamos por esta pandemia de COVID y que cuando pasamos por la pandemia de COVID, pues nos enfrentamos a muchas cosas, tuvimos muchas pérdidas, aprendimos muchísimo, nos metimos mucho como en estas cuestiones mentales, pero realmente no fueron tan valoradas. Aquí decimos, hablamos de números, ¿no? La prevalencia de estrés, si lo podemos ver, antes de la pandemia, el 40% de los trabajadores sufrían estrés crónico. Ya nos había dicho la OMS que México era cumplía con el 75% de estrés laboral. A la par, o sea, le ganamos a Estados Unidos y a China en estrés laboral, ¿no? Después de la pandemia, ahí está. Después de la pandemia, el 75% de los trabajadores se vio afectado. En insomnio, en el 2019, el 30% de los pacientes tenían insomnio, generalmente más en la población adulta. Después de pandemia, este aumentó al 50%. Y la ansiedad, antes de pandemia teníamos 8.3% de prevalencia y después de la pandemia, según la OMS, subimos a 25%, ¿no? Nos hicimos muy conscientes y veíamos por todos lados y en muchos artículos que los trastornos mentales aumentaron su prevalencia con la pandemia. Y la mayoría, a lo mejor, de nuestros pacientes nos visitan y nos dicen que tienen estrés o que tienen ansiedad porque pues lo han visto en la tele, pero en realidad no sabemos bien cuáles son esos síntomas que nos afectan y cómo los podemos identificar o cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Si seguimos con números, la prevalencia global de ansiedad, del trastorno de ansiedad, es del 14%. Desafortunadamente, estos trastornos de ansiedad inician en la infancia y muchas veces yo les digo, a veces como que no nos hacemos consciente de que tenemos estos trastornos de ansiedad desde pequeñitos o que nosotros mismos pues hasta los estamos provocando, ¿no? El hecho de llevar a nuestros niños al kinder y que el niño se quede llorando, muchas veces hasta nosotros decimos, pues es normal, que aguante y en una semana se le pasa y ya, pasó, ¿no? Ya se adaptó el niño, cuando en realidad pues tiene un trastorno de ansiedad por separación y no le damos como este seguimiento. Después, las mujeres tienen mayor prevalencia que los hombres. Esto también tiene mucho que ver y estas estadísticas me gusta traérselas porque justo los trastornos de ansiedad no son infradiagnosticados y son infravalorados. El hecho de que las mujeres tengan mayor prevalencia no significa que porque las mujeres sufren más, sino porque estamos como muy acostumbrados en una sociedad en la que a lo mejor el hombre no va al médico o si el hombre tiene algún síntoma como irritabilidad, como cansancio, como insomnio, pues lo tiende a ser normal, ¿no? Porque pues tienen que trabajar, tienen que ser fuertes, no pueden ser débiles. Y las mujeres no, las mujeres empiezan a tener como que estos tipos de problemas y acuden con el médico, ¿no? Y también por ser mujeres, algunas veces es como, no, está exagerando, está en sus días, no pasa nada, ¿no? O a lo mejor ya está en climaterio. 6% de la población a lo largo de la vida va a presentar un trastorno de ansiedad, salud, de 3 a 6% en los adultos y 5% niños y adolescentes. Esto es muy importante porque pues justo la ansiedad es esta barrera para el bienestar físico, emocional y mental. El diagnóstico de un trastorno de ansiedad suele retrasarse entre 3 y 30 años. Así como generalmente nos dicen, ¿no? Un paciente que ya llega con nosotros con diabetes, quiere decir que cuando nosotros le estamos haciendo el diagnóstico de diabetes, pues ya tenía 5 años con la enfermedad, ¿no? Entonces hay que atender como todas las complicaciones que pueda tener. Del 60%, pacientes que tienen un trastorno de ansiedad pueden tener una enfermedad mental comórbida. 60% depresión y un 90% estos trastornos se ven de la mano con consumo de sustancias. Y pues obviamente todo lo que tenga que ser trastorno mental va a reducir la calidad de vida del paciente, ¿no? El trastorno de ansiedad
generalizada y el trastorno de pánico son los trastornos de ansiedad que generan mayor incapacidad. Seguimos con números. De acuerdo a algunas estadísticas, México y Líbano son 2 países con tiempo más largo para hacer el diagnóstico de trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos conciencia del tratamiento o la atención de nuestra salud mental. Como les decía, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos, nos hacemos familiares con los síntomas en el caso del estrés, ¿no? Que justo ahorita estábamos platicando con una doctora allá afuera, que estamos como muy acostumbrados a decir, mira cómo me salta el ojo, ¿no? Ay, es común, tengo 2 días sin dormir, pero pues tenía que entregar esto, se me juntaron los pacientes, tenía que ir con los hijos y atender y bla, bla, bla. Ay, me duelen un poco los hombros, ya me duele la cadera. Y así lo vamos normalizando sin ni siquiera poder atenderlo. Empezamos con olvidos frecuentes. Ay, es que soy un poco distraída. Ay, bueno, tenía que hacer esto, pero pues ya se me olvidó. No pasa nada, ¿no? Y esto va avanzando. Tenemos un estrés leve, un estrés moderado, un estrés grave, hasta que llegamos a la ansiedad, ¿no? Nuestro cuerpo es tan inteligente que nos va avisando de todos los síntomas que podemos ir tomando en cuenta justo para no llegar a un trastorno de ansiedad. La ansiedad es uno de los trastornos de salud mental más persistentes, tiene una baja tasa de remisión espontánea, impacta el desarrollo de los roles sociales, lo cual pues deteriora la calidad de vida. Y aquí les decía, ¿no? Muchas veces nosotros a lo mejor estamos como muy familiarizados con los trastornos mentales, ansiedad, estrés, depresión, insomnio, pero nos confundimos entre los síntomas o no damos un tratamiento adecuado. Cuando nosotros tenemos estrés, es este estado interno que surge a partir de una demanda mental física y sobre un organismo. Nosotros tenemos ese estímulo estresante todo el tiempo. En el momento en el que ese estímulo estresante nos está demandando tener energía para trabajar, pues se van a liberar las hormonas del estrés, ¿no? Adrenalina y cortisol. Si nosotros no le ponemos atención, vamos a seguir liberando estas hormonas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está preparándose para pelear o para huir. Tenemos ese estímulo estresante que puede ser el miedo, que es esta respuesta emocional, que puede ser real en el caso del estrés o puede ser imaginaria en el caso de la ansiedad. Cuando llevamos ya todo 1 mes o 2 meses o 3 meses liberando adrenalina y cortisol, pues nuestro cuerpo va a llegar a un punto en el que se va a cansar. Cuando teníamos ese estímulo presente, ya ese estímulo ya está siendo percibido en la corteza prefrontal, que ahorita más adelante vamos a ver una imagen, pero desaparece y empezamos con esta anticipación emocional de un peligro percibido. Algo que ya no existe y que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, y que ahora no solamente es la liberación de adrenalina y cortisol, sino que también ese cortisol que atravesó mi barrera hematoencefálica va a generar neuroinflamación y va a hacer que entre mucho calcio a las neuronas, ¿no? Y si entra mucho calcio a las neuronas, pues entonces vamos a tener neuronas hiperexcitadas. Pero bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es este malestar físico y mental de diferente intensidad que deriva del miedo y puede generar pérdida del control y dificultad en el funcionamiento del individuo. En la actualidad existen diferentes definiciones, inclusive de un paciente que tenga depresión, y le están agregando el término funcional. Es una ansiedad funcional, es una depresión funcional, ¿no? Lo cual en algunos congresos muchos de los psiquiatras dicen pues que no están de acuerdo porque el hecho de tener ya un trastorno mental es algo que va a derivar en la calidad de vida. Y el agregarle justo como ese apellido de depresión funcional o ansiedad funcional es porque pues sí voy al trabajo, hago mis actividades, pero regreso a casa y pues me tiro, ¿no? Porque tengo anedonia, tengo abulia, pero soy funcional en mi trabajo. Entonces, ¿en qué momento voy a recibir un tratamiento o en qué momento voy a acudir con el médico? Y bueno, ¿no? Signos y síntomas. Para tener ansiedad existen físicos, somáticos, emocionales o cognitivos. ¿Cómo sentimos la ansiedad? En cuanto a los síntomas físicos, taquicardia, palpitaciones, diaforesis, temblores, sequedad de boca, opresión torácica, náusea, parestesia, sofocos, insomnio.
miedo, temores, sensación de inestabilidad, inquietud, incapacidad. O sea, vean toda la lista de signos y síntomas que vamos a tener. Ojo aquí en insomnio. En adolescentes y en adulto mayor es un poquito diferente. En el caso de adolescentes, el primer síntoma es la evitación. El aislamiento, insomnio también. Son hipersensibles a la crítica, hay vértigo, dolor abdominal, hipotimias. Y muchas veces hacemos lo mismo que con nosotros en el estrés con nuestros adolescentes. A los adolescentes generalmente no les ponemos atención cuando ya no quieren ir a la escuela o cuando no quieren hacer ciertas actividades. ¿Y qué decimos? Pues es que están en la etapa, ¿no? Es la etapa de la punzada. Seguramente se le va a pasar, ¿no? O si está durmiendo, pues sí, porque está en crecimiento, cuando en realidad pues está teniendo un trastorno de ansiedad. En el caso del adulto mayor, pues todo cambia. Sí se presentan todos los síntomas, como a lo mejor la sudoración, la taquicardia, el insomnio, principalmente el insomnio, pero todo va a ser secundario a miedo al abandono o miedo a caídas, ¿no? Ya empiezan a ser como un poquito más lentos, ellos creen que ya no son funcionales y como ya no son funcionales y ahora son dependientes para sus actividades básicas, pues empiezan a tener estos pensamientos de ya no sirvo, soy una carga, me van a dejar, todo esto que nos empieza a preocupar, ¿no? Entonces, si regresamos a esta diapositiva, escojan 3 o 4 síntomas de estas diapositivas, ¿no? Por ejemplo, doctor, algún síntoma. Tensión, dolores o molestias musculares. De una vez. Ah, náuseas o malestar abdominal y sofocos de calor. Imagínense estos síntomas la mayor parte del tiempo, la mayor parte del mes, durante 3 a 6 meses y sin ningún tratamiento, ¿no? Pues creo que sí va a afectar un poquito nuestra calidad de vida. Existe, de acuerdo al DSM-5, que es nuestro libro de diagnósticos, la clasificación de un trastorno de ansiedad subumbral y un trastorno de ansiedad generalizado. Nosotros estamos como muy familiarizados con guías americanas, con guías europeas, nuestras guías nacionales también, pero siempre tratamos de dar un tratamiento y hacer el diagnóstico con base a lo que nos dicen las guías, ¿no? Si la guía me dice, el trastorno de ansiedad generalizada es esta presencia de 3, 4 síntomas o más durante más de 6 meses, ¿qué va a pasar con todos esos pacientes que tienen síntomas y que están afectando su calidad de vida? Pues a lo mejor sí le voy a dar un tratamiento, pero en realidad pues como que tengo la duda de si sí iniciar un tratamiento, porque las guías me dicen que tiene que ser más de 4 síntomas durante 6 meses. Y si tiene un síntoma que le está ocasionando disminución en su calidad de vida, como esos miedos recurrentes, como los pensamientos atropellados, o a lo mejor pues ya está teniendo insomnio y solamente el insomnio le va a ocasionar que esté de malas, que esté irritable, que no quiera convivir con la demás gente, que no se pueda concentrar en el trabajo. ¿Qué va a pasar con estos pacientes, no? La ansiedad subumbral es justo como estos síntomas, presencia de 3 o menos síntomas, menor a 6 meses. Esta imagen, no sé si, no les voy a spoilear por los que no han visto la película intensamente, pero justo me gusta esta imagen porque la ansiedad subumbral es un trastorno adaptativo que a pesar de considerarse leve a moderado, es muy molesto. Y de acuerdo a algunas estadísticas, esta ansiedad subumbral o muchos de los padecimientos subumbrales son infradiagnosticados, ¿no? La depresión subumbral tampoco es diagnosticada porque necesitamos cumplir todos los criterios diagnósticos para que le demos un tratamiento al paciente. Este padecimiento, que es el trastorno de ansiedad y el trastorno de ansiedad subumbral, tiene 2 veces mayor prevalencia que un trastorno de ansiedad generalizado. Y los que ya fueron a ver la película se van a dar cuenta que justo el tener ese nuevo sentimiento, pues altera muchísimo la vida de Riley, ¿no? Ajá, de Riley. Entonces, afecta demasiado su vida solamente el dejar que un sentimiento, en este caso que es la ansiedad, maneje su vida.
Y todo lo que pasa, les digo, no se las voy a spoilear, pero todo lo que pasa si nosotros no le damos un tratamiento a estos síntomas. Entonces, bueno, modelo cognitivo conductual de la ansiedad. Nos dice que justo para el trastorno de ansiedad existe estos 3 elementos, énfasis en estos 3 elementos, y todo va de la mano. Vulnerabilidad biológica, malinterpretación del fenómeno, creencias irracionales, hipervigilancia de los síntomas. Y el centro de todo es el miedo. Entonces, empezamos como mencionábamos, ¿no? Tenemos un estrés. Cuando yo tengo estrés, tengo ese estrés que tiende a ser normal, que me ayuda a hacer mis actividades de la manera normal. Eso es un eustrés. Cuando este estrés ya empieza a alterar mi calidad de vida, ya se convierte en un distrés. En el primero liberamos adrenalina, nos da esa taquicardia, esa aceleración, el estar hipervigilantes para hacer nuestras actividades. En el segundo ya nos agotamos y ya no es suficiente la adrenalina y mi cerebro dice, bueno, ahí te va cortisol. Manda el cortisol y otra vez estamos súper acelerados, estamos hipervigilantes y sacamos todos nuestro trabajo. Resulta que adrenalina y cortisol pues son neurotransmisores, son hormonas normales que nos ayudan a hacer nuestras actividades día a día. Pero en exceso, como todo, pues nos van a causar alteraciones. El hecho de que se libere cortisol en exceso, les decía que va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a generar una inflamación generalizada y esto va a provocar que haya mayor liberación de neurotransmisores porque pues todo este potencial de acción está aumentado. Esta liberación de neurotransmisores en exceso, como puede ser GABA, serotonina, dopamina, noradrenalina, pues nos va a generar neuronas hiperexcitadas. Y empezamos con estos pensamientos catastróficos, ¿no? Es que si no voy a trabajar o si llego tarde, entonces no me van a dar bono. Y si no me van a dar bono, ya no voy a poder pagar la renta. Y si ya no pago la renta, ya no voy a tener dónde vivir. Y si ya no tengo dónde, y así nos vamos. Y todo el tiempo estamos pensando en cosas que pues ni siquiera han pasado, ¿no? O si nos habla el jefe. Seguramente me habla porque como llegué tarde ayer, me va a correr. Y cuando llegas con el jefe te dice, oye, tenemos que hacer esto, o felicidades por tu trabajo, o sea, cosas que nada que ver, pero que ya estamos pensando con todo esto. Empezamos a tener, pues, conductas de escape, estamos en hipervigilancia, aumenta la ansiedad, aumentan los síntomas y cerramos el ciclo. Y todo por miedo, ¿no? Bueno, esto es un poquito más de neuroanatomía, en donde justo les decía, aquí me aparecieron todos, pero empezamos con esa estimulación en el área prefrontal, justo de todo lo que nosotros vemos, ¿no? Tenemos ese estímulo visual, lo hacemos consciente en el área prefrontal. Si necesitamos pasar la calle y yo vengo distraído porque estoy con el teléfono, entonces voy a pasar la calle y de repente me va a pitar el carro. Entonces, cuando me pita el carro, hacemos consciente ese estímulo en el área prefrontal. En ese momento se va hacia tálamo, hipotálamo, se libera adrenalina y cortisol y me hace correr y atravesar la calle, porque si no, pues me van a atropellar. En el caso también de la ansiedad, porque pues todo tiene como que este proceso, va a activar la liberación de norepinefrina en corteza cerebral al locus coeruleus. Y también nos va a activar este sistema noradrenérgico, serotoninérgico y GABAérgico. El hecho de que tengamos como exceso de estos neurotransmisores, pues también va a activar todo este proceso hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Más, ¿por qué no? Glucocorticoides, más cortisol, y cortisol pues va a provocar liberación de glucosa, resistencia a la insulina, una respuesta inflamatoria crónica, y esa respuesta inflamatoria crónica nos va a provocar también neuroinflamación y estamos más propensos a que pasen virus o bacterias hacia nuestro cerebro, porque esa barrera hematoencefálica se rompe. Y no sé si en algún caso ustedes habían escuchado, a nosotros en la carrera nos decían los doctores que la ansiedad y la depresión era la peor enfermedad que podríamos tratar, porque era muy difícil darle un tratamiento oportuno o una cura, ¿no? Y si no captábamos al paciente en las etapas iniciales, ese paciente se nos iba a ir, se nos iba a adelantar. Y tenía mucha razón, porque solamente el tener estrés, ansiedad o depresión me va a dar pauta a todo esto.
Solamente el tener estrés, que muchas veces se los digo a los pacientes, a lo mejor viene ahorita porque tiene un rash, ¿no? O porque tiene una mancha que no se le puede ir. O porque tiene caída de cabello, dolor articular. Y pues como que todos vamos así de, pues, paciente joven, no tiene antecedente, pero se le cae el cabello, tiene dermatitis en la piel, seguramente es lupus. Sí, seguramente es lupus. Yo voy a iniciar un tratamiento, vamos a ver si le va bien y si no, ya nos vamos con el reuma. Y el reuma empieza con tratamiento, ¿no? Y pues la paciente solamente se está intoxicando porque en realidad no tiene lupus. Y le hacen los estudios y los estudios clínicos dicen, pues está bien, tiene por ahí algún anticuerpo pues medio positivo, pero C3 y C4 está bien, seguramente es un lupus anormal, ¿no? Y le empiezan a dar el tratamiento. Pero cuando te vas hacia atrás de todo lo que le está pasando y le preguntas algo tan sencillo como, oiga, ¿y usted tiene estrés? Pues no, lo normal. Pues, ¿qué es lo normal, no? O sea, lo normal es no tener estrés. O cuando les preguntan, ¿y hay dolores de cabeza? Sí, lo normal. Bueno, pues lo normal es no tener dolor de cabeza, ¿no? Lo normal es que estemos bien. Y empezamos a preguntar y a preguntar y a preguntar y al final el paciente termina llorando. Haces tus escalas, la evaluación, puedes hacer la escala de estrés percibido, haces la escala de Hamilton para ansiedad o la de Beck y resulta que tienen todos los puntos del mundo, ¿no? Y justo les digo, es que el estrés es ese enemigo silencioso, porque solamente el estrés, vean todo lo que pasa, ¿no? Aumenta orexina, colecistoquinina, aumenta adrenalina, aumenta cortisol, causa una inflamación generalizada, va a liberar interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, mastocitos, va a causar una alteración metabólica desenfrenada y nunca vamos a saber cuál es la causa. Vamos a empezarle a dar tratamiento a un paciente de algo pues que no es, ¿no? Y solamente vamos a contribuir a esta intoxicación. Entonces, recuerdan que acá en los síntomas veíamos que todos los síntomas, tanto en el adolescente como en el adulto mayor y en general, tenemos esto, insomnio. Y el insomnio también es otra cosa que muchos, y yo creo que más los doctores, estamos muy acostumbrados a hacerlo normal. Porque pues hacemos guardias, o sea, ahorita ya no hacemos guardias, pues ya estamos trabajando, pero cuando estábamos en el internado, en el servicio social, en la residencia, pues hacíamos guardias y no dormíamos, ¿no? Entonces, para nosotros el tener insomnio es algo completamente normal. Entonces, el sueño es un estado dinámico y regulado, tiene funciones fisiológicas que influyen en procesos vitales de salud y de bienestar. El hecho de que nosotros durmamos es indispensable para que todo lo que se está generando en mi cuerpo al día lo deseche, me libre de todas esas toxinas y al día siguiente yo sea una persona feliz. Idealmente, dependiendo la edad que tengamos, tenemos que dormir, según los recién nacidos, 16 a 18 horas, preescolar 9 a 13 horas, escolar 9 a 18 a 10 horas, adolescentes 9 horas, adultos 7 a 8 horas. ¿Cuántos de aquí realmente dormimos más de 5 horas? Yo creo que muy pocos, ¿no? Algunas veces cambiamos nuestro ciclo sueño-vigilia o no sé si les han tocado a algunos pacientes en los que les dicen, es que yo hago una dieta así al pie de la letra, como lechuga y como aire, pero no bajo de peso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es que estás durmiendo bien. Ah, no duermo bien y tengo mucho estrés en el trabajo, ¿no? El cortisol está a todo lo que da. Y si no duerme, no se desintoxica. Y entonces, si hay cortisol alto, entonces también voy a tener adipocitos abdominales, voy a generar grasa, las hormonas van a hacer ahí su intercambio y no donde deben estar. Y pues así tome agua y coma lechuga, pues no voy a bajar de peso, ¿no? Y todo por el estrés. Se tiene que restaurar la homeostasis, el sistema nervioso central, el resto de los tejidos, en la energía celular y, bueno, consolidar la memoria, ¿no? Y es que, de verdad que todo lo tenemos muy conectado. Hace poco le estaba dando clases a chicos que trabajan con nosotros acerca de deterioro cognitivo y demencia. Y les decía, es que si nosotros aprendemos que debemos tratar algo desde el inicio que es tan básico, vamos a lo mejor a evitar llegar a un momento en el que le damos chorrocientos mil medicamentos al paciente porque ya no lo alcanzamos en las etapas iniciales, ¿no? Les digo, el deterioro cognitivo pues es algo normal,
Este deterioro cognitivo puede ser a lo mejor leve o moderado en un adulto de 80 años y también pues no es normal que un adulto tenga demencia o tenga olvidos, ¿no? Pero bueno, conectando ansiedad con deterioro cognitivo y estrés, es justo que toda esta inflamación generalizada me va a provocar alteración neuronal, no va a haber conexiones neuronales. Si no hay buena circulación, pues entonces la neurona no va a tener energía, va a haber muchos radicales libres, los radicales libres van a oxidar a la célula y entonces van a envejecer, no va a haber buena memoria y vamos a empezar con olvidos frecuentes, ¿no? Y todo por un exceso de adrenalina y cortisol. Justo aquí, en el insomnio, pues bueno, tenemos trastornos del sueño diferentes. El sueño, perdón, tiene que pasar por diferentes etapas. Empezamos en un sueño ligero, en una fase 1 y una fase 2, en un sueño profundo, en una fase 3, una fase 4. Y muchas veces estas fases se están repitiendo continuamente. Si nosotros dormimos 2 o 3 horas, pero cumplimos con todas las fases del sueño, todo nuestro ciclo del sueño, nosotros vamos a tener como ese sueño reparador. Algunas veces podemos dormir 8 horas o 10 horas, pero no cumplimos con todas nuestras etapas. Lo ideal es que cada que nosotros cumplamos con todas estas etapas, soñemos. Si un paciente o nosotros nos acordamos de los sueños, probablemente es porque sí pasamos por todas nuestras etapas. Aunque hay personas que no se acuerdan de los sueños y la manera de saber si sí pasaron o no por todas las etapas es como, usted cuando se despierta así como, ay, sí, vamos a empezar el día, o se despierta muy cansado. No, pues sí, me despierto muy cansado. Seguramente no está cumpliendo con todas sus etapas. Si nos despertamos muchísimo más tranquilos, más descansados, cumplimos todas nuestras etapas, ¿no? Entonces les decía, el cerebro pues también va a reaccionar de acuerdo a la ausencia del sueño. No tan solo implica la ausencia de los beneficios del sueño, sino pues también las alteraciones en la atención, en la memoria, en el trabajo, la regulación de emociones y el aprendizaje. Esta liberación de neurotransmisores, a lo mejor un exceso de GABA, se satura el receptor, pero también no solamente va a estar liberando GABA a nuestro cerebro, sino va a estar liberando adrenalina, serotonina, dopamina, glutamato, que el glutamato es muy tóxico y pues nos va a alterar la atención, la memoria, concentración y las emociones. Estas alteraciones también pueden ir de la mano de irritabilidad, volatilidad emocional, ansiedad y agresión. Ideas suicidas, intentos suicidas y suicidio. ¿Qué debemos hacer para la valoración del insomnio? Siempre debemos preguntar, número 1, si el paciente pues tiene estrés o si hay algo que desencadena este insomnio, si está tomando algún medicamento. Vamos a preguntar justo esas rutinas del sueño, porque a lo mejor tiene insomnio porque no tiene una rutina adecuada, se despierta muy temprano, se duerme a las 2, 3 de la mañana y se despierta a las 4 o 5 de la mañana. ¿Cómo se encuentra a lo largo del día? Si está cansado, si está activo, si tiene una posible repercusión en su vida diaria, el tiempo de evolución, los hábitos de alimentación, el ejercicio físico, si se echa siestas a partir de las 5 de la tarde y si tiene somnolencia diurna, ¿no? Historia clínica para todos los pacientes, antecedentes familiares, personales, tratamientos crónicos, consumo de estimulantes, el diario del sueño. Durante 7 a 15 días, el paciente va a registrar sus horas que permanece en la cama, ¿no? De hecho, ya hay aplicaciones que si tú la bajas a tu celular, la pones en el momento en el que te duermes y te va a ir ahí evaluando como las horas de sueño e inclusive también te va a evaluar las etapas, ¿no? Y te dice, durante 2 o 3 horas estuviste en un sueño REM y demás estuviste despierto. El diagnóstico para un trastorno del sueño es clínico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estrategias no farmacológicas. Dentro de las estrategias no farmacológicas, pues siempre es los hábitos higiénico-dietéticos, siempre. Y muchas veces es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? Todo esto debe ir de la mano de terapia cognitivo-conductual, higiene del sueño. En cuanto a la higiene del sueño, tenemos que hacer conscientes a los pacientes que si todos los días se van a dormir a las 10 de la noche, a las 10 de la noche tienen que irse a la cama. Apagan todas las luces y aunque estén viendo el techo, pero todos los días a las 10 de la noche se tienen que ir a acostar. Sin celulares, sin televisión, sin nada que tenga esa estimulación hacia el cerebro, ¿no? No dormir sus siestas después de las 6 de la tarde,
no consumir alimentos a las 11 de la noche y que se acuesten a las 11:30, no consumir estimulantes, café, no hacer ejercicio en las noches, ¿no? Higiene del sueño. El hecho de tener una terapia cognitivo-conductual, pues bueno, le va a ayudar a los pacientes a resolver estas cuestiones de evitación, darle mayor seguridad y reducir los niveles excesivos de excitación autónoma. También, pues bueno, va a ser un control de los pensamientos, sentimientos físicos, conductas o síntomas. Y va a ayudar también a esta identificación o reemplazo de pensamientos erróneos con aquellos basados en evidencia. Justo también dentro de la terapia cognitivo-conductual, porque pues ahora todos somos como más electrónicos, vienen estas aplicaciones en donde viene el mindfulness, ¿no? Cada que un paciente tenga una crisis de ansiedad, en este caso, va a descargar su aplicación, va a aprender a respirar y en ese momento va a fijar un punto o si tiene algo que le guste o que le traiga un buen recuerdo, lo va a abrazar y va a respirar, ¿no? Va a meter el aire durante 6 segundos, lo mantiene 6 segundos y lo va bajando lentamente 6 segundos. Y eso va a ayudar a sus crisis de ansiedad. Técnicas de relajación, reentrenamiento respiratorio. Pero en las cuestiones farmacológicas, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes que tienen trastornos de ansiedad y trastornos del sueño? Número 1, bueno, identificar si ese trastorno del sueño es secundario a un trastorno de ansiedad o si es un trastorno del sueño puro. En el caso de los medicamentos sintéticos, tenemos a los antidepresivos, los inhibidores de la recaptura de serotonina como el primer tratamiento de elección. Dentro de estos tratamientos, han demostrado buena eficacia, buen perfil de seguridad y bajo potencial de abuso. Tienen algunos efectos adversos, malestares gastrointestinales, diarrea, pero pues siempre es riesgo-beneficio e individualizar al paciente. En el caso de benzodiazepinas, son la segunda o tercera línea de tratamiento, porque pues bueno, hay que estar vigilando el potencial de abuso. De acuerdo a las guías NICE en adolescentes o NICE, en adolescentes las benzodiazepinas no están indicadas. Se tiene que hacer como una estricta vigilancia. La terapia cognitivo-conductual es el número 1 de tratamiento en pacientes con adolescentes. Y en el caso del adulto mayor, pues bueno, también hay que tener mucho cuidado justo con las benzodiazepinas. Hay que evitar justo el uso de antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la aminomonoxidasa por efectos adversos e interacciones. Entonces, todos estos son medicamentos que nos van a ayudar a que el paciente tenga como esa disminución de la excitabilidad neuronal, a que esté un poquito más tranquilo, que no tenga crisis de ansiedad en el caso de las benzodiazepinas, pero que tenemos que manejar pues con mucho cuidado porque tienden a tener efectos adversos un poquito complicados, ¿no? En este caso, dentro de las primeras líneas de tratamiento, tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina, como es escitalopram, paroxetina, sertralina, que de estos la sertralina es la que se usa tiene un mayor uso en pacientes adolescentes. Sus efectos adversos, pues bueno, intranquilidad, agitación, insomnio, algunas molestias gastrointestinales, aumento de peso, ¿no? Hay pacientes que pueden iniciar su tratamiento con sertralina 50 miligramos y llevarlo así durante un año sin ningún efecto secundario. También tenemos duloxetina, venlafaxina, todo esto pues se tiene que individualizar al paciente, ¿no? A lo mejor tengo un paciente que ya es adulto mayor y que tiene un trastorno de ansiedad, pero pues también tiene cuestiones neuropáticas o también tiene como hay algunas alteraciones en la micción o el control de esfínteres, pues le voy a dar un dual, ¿no? Duloxetina o venlafaxina. Igual, efectos adversos. Ya les spoileé mi presentación. Efectos adversos, pues bueno, algunos pacientes pueden quedar con alteraciones de la memoria cognitivas, tanto en inhibidores de la recaptura de serotonina, duales o en benzodiazepinas. Los que conocemos que aumentan de peso, que hay alteraciones relacionadas con la libido. En el caso de benzodiazepinas, estos medicamentos son muy buenos para trastornos del sueño, para que el paciente que ya tiene mucho tiempo con un trastorno del sueño, como es el insomnio, en ese momento el paciente pueda dormir, ¿no? Sin embargo, si lo dejamos por un tiempo prolongado, pues estos efectos van a mermar la calidad de vida del paciente. Dentro de las benzodiazepinas también tenemos las benzodiazepinas o los fármacos Z. Estos fármacos Z
tienen una vida media más corta y son un poquito más recomendados en el caso de un paciente con trastornos del sueño, porque al tener una vida corta, sus efectos secundarios pues son un poquito más agotables. Y también últimamente pues estamos dando antihistamínicos, como es la hidroxicina, para trastornos de ansiedad, para las crisis de ansiedad y para trastornos del sueño, por su efecto secundario que es la sedación. En segundo caso tenemos los fitomedicamentos. Dentro de los fitomedicamentos tenemos dos fitomedicamentos, uno que es la lavándula angustifolia, que es Silexan, y el segundo que es Valeriana officinalis. Los fitomedicamentos a lo mejor no estamos como muy familiarizados con ellos, muy poco nos hablan en la carrera acerca de los fitomedicamentos y suelen confundirse con remedios herbolarios. Los fitomedicamentos son estos medicamentos herbolarios que tienen todos los estudios clínicos, preclínicos y clínicos en todas las fases que pide pues tanto la farmacopea europea como aquí COFEPRIS para que sean aceptados y que estén registrados como medicamentos. En el caso de la lándula angustifolia, es un medicamento que está indicado para ansiedad leve a moderada. Ha demostrado buen perfil de eficacia, de seguridad, no hay riesgo de dependencia ni adicción. Está presente en guías internacionales y sus efectos adversos más importantes pues son los gastrointestinales, que son eructo, sabor a lavanda. Y este puede darse a partir de los 12 años. En el caso de la valeriana, también es un medicamento auxiliar en los estados de inquietud e insomnio. Tiene buen perfil de seguridad y ayuda a prolongar la fase 3 y 4 del sueño. Si entramos un poquito más hacia la combinación de Valeriana officinalis y Melissa officinalis, es un fitomedicamento que va a ayudar a regular el ciclo sueño-vigía, contribuye a la reducción de la actividad neuronal, inhibe el GABA transaminasa, actúa también al igual que en las benzos en GABA A y también en el receptor de adenosina A y nos ayuda a disminuir, a aumentar, las fases 3 y 4 del sueño. Entonces, el beneficio de que actúe en estos receptores, tanto en el de adenosina A1 y en el receptor GABA A, al igual que las benzodiazepinas, y que elimine la GABA transaminasa, nos va a ayudar a que haya más GABA y que ese GABA nos ayude a tener un sueño profundo, ¿no? Sin embargo, a diferencia de las benzos, este fitomedicamento es agotable. En el momento en el que yo nuevamente vuelva a tener la luz del sol y se empieza a secretar cortisol, este mecanismo de acción va a ser agotable y no va a estar presente como en las benzodiazepinas. Al día siguiente, el paciente puede manejar maquinaria, puede hacer sus actividades y no va a tener somnolencia diurna. Hay diferentes estudios clínicos que avalan justo su eficacia. En este caso, es un estudio un poquito ya viejito, en donde se hizo en 68 pacientes con insomnio leve, 2 tabletas 2 veces al día, y el beneficio, pues bueno, fue esta ventaja para los dos medicamentos, valeriana y melisa, en los factores de sensación de relajación al despertar y sensación de equilibrio mental en la tarde. Entonces se hizo la fase previa a la toma del medicamento, la fase terapéutica, y después de la toma del medicamento, en donde se vieron pues beneficiados estos pacientes, no hubo abstinencia, no hubo rebote y no hubo somnolencia diurna, ¿no? Este es otro caso que también se me hace muy importante, porque justo como les decía, cuando estamos nosotros en el climaterio tenemos ese desajuste hormonal que nos va a provocar pues muchos efectos secundarios. Y uno de ellos también es el insomnio. Entonces, en este caso se hizo este estudio con 100 mujeres de 50 a 60 años que estaban cursando el climaterio durante la menopausia y se observó un 36% de mejoría en la calidad del sueño en las mujeres que consumieron durante un mes la combinación de valeriana y melisa. También se evaluó a través del test de insomnio de Pittsburgh y disminuyó 5 puntos. Se demostró que dosis bajas de valeriana, como en este estudio, 160 miligramos, fue suficiente para disminuir las alteraciones del sueño. Y en cuanto a los efectos adversos, pues en realidad no presentó efectos adversos secundarios. En el caso del otro fitomedicamento, que es la lavándula angustifolia, nosotros a lo mejor conocemos muchas lavandas. El caso de este fitomedicamento, que es Silexan, Silexan es el aceite que se extrae de las lavandas. Existen lavandas para uso dermatológico, de uso tópico, y existe esta que es la única que tiene esa calidad farmacéutica. El mecanismo de acción de este medicamento
es justo como actuar en esos canales de calcio que son dependientes de voltaje, los van a cerrar o les van a ajustar ahí el cinturón para que no se liberen en exceso los neurotransmisores como son norepinefrina, serotonina, epinefrina y dopamina. Justo serotonina, porque la serotonina en la ansiedad se libera en exceso, a diferencia de la depresión. Entonces, cuando nosotros vamos a modular esta entrada de calcio a la neurona, las vesículas no se van a estimular y vamos a regresar a la calma. Y no solamente va a actuar aquí, sino también en los receptores 5-HT1 de serotonina. Entonces, no hay interacciones con GABA. Los pacientes van a tener también por ahí mejoría en el sueño. No va a ser un hipnótico y un ansiolítico pues muy bueno para los pacientes que tienen trastornos de ansiedad. De hecho, su efecto es de 7 a 14 días, pero en la mayoría de los pacientes, al menos de manera personal, que he iniciado este medicamento, al día siguiente me dicen que han dormido mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre, así como cada cabeza es diferente, pues cada paciente también, ¿no? Entonces, es un fitomedicamento que tiene estudios clínicos, metaanálisis, que demuestran su eficacia en ansiedad mixta, en depresión, en ansiedad subumbral, en trastorno de ansiedad generalizada. Y estudios clínicos, justo también en donde demuestran que no hay dependencia, que no hay interacciones, que no hay síndrome de abstinencia. Este es uno de los estudios clínicos en donde se hizo la vándula angustifolia comparada con lorazepam para disminución de los síntomas de la ansiedad. Y a estos pacientes se les evaluó al inicio de todos estos estudios clínicos con el test de Hamilton para la ansiedad y durante 10 semanas se les dio ese seguimiento y al final vieron que tanto lorazepam como la vándula angustifolia disminuyeron los síntomas de la ansiedad, solamente que la vándula angustifolia pues no tuvo como los efectos secundarios del lorazepam. Inclusive al término de la semana 6, la vándula angustifolia fue retirada de manera normal, abrupta, no hubo efectos y lorazepam se tuvo que dejar a esta semana de lavado. El otro que tenemos también es la vándula angustifolia comparado con paroxetina, que igual es uno de los antidepresivos que se les da comúnmente a los pacientes con trastornos de ansiedad, en donde se identificó lo mismo. Disminuyeron los síntomas de ansiedad a la par, de acuerdo al test de ansiedad de Hamilton, solamente que durante todo este periodo, pues la vándula angustifolia no presentó estos efectos adversos, ¿no? Entonces son funciones equiparables, tanto de la vándula angustifolia con paroxetina o con lorazepam en la disminución de los síntomas de la ansiedad. Aquí es un metaanálisis en donde se evaluaron 5 estudios clínicos específicamente para demostrar los síntomas somáticos gastrointestinales. En cuanto a los síntomas somáticos, pues bueno, se vio mejoría en toda la tensión, el insomnio, en los trastornos del ánimo, en las cuestiones gastrointestinales. Y, bueno, este también se me hizo muy interesante ponérselos porque se acuerdan que al principio les había dicho que justo la prevalencia de ansiedad pues es un poquito mayor en mujeres, ¿no? Y que algunas veces también los adolescentes presentan estos trastornos de ansiedad, que de hecho platicábamos con algunos de sus compañeros de la ciudad y ellos me contaban, no sé si acá también ustedes lo tienen, el código morado. Y del código morado en el ISSSTE nos mencionaban que era como esta atención de todas las crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad que tenían en toda la población, pero que desafortunadamente tenían mayor prevalencia en adolescentes que llegaban con estas crisis de ansiedad, ¿no? Inclusive habían tenido como estos intentos de suicidio. Entonces, como en la adolescencia, pues también hay algunos, pues alteraciones ginecológicas en las mujeres que necesitan tratamientos con anticonceptivos o simplemente por un cuidado, pues bueno, en este estudio se demostró que se les dio levonorgestrel y también la vándula angustifolia y no hubo aumento ni disminución de la función del anticonceptivo. Y en este me parece que ya es el último, en la puntuación total medida en el inventario de los síntomas de abstinencia, el PWC20. El PWC20, si ustedes se acuerdan, el PW36 fue iniciado para los síntomas de abstinencia de las benzodiazepinas. Ya después se actualizó, se acomodó para los demás medicamentos y en este caso se
evaluó justo a estos pacientes con dosis inclusive dobles de la vándula angustifolia, que fueron 160 miligramos, contra placebo y contra, me parece que en este caso fue el lorazepam también, no, creo que fue contra placebo, y se les hizo toda este test a los pacientes que ya tenían esta actividad o esta convivencia con drogas recreativas. Iniciaron con cierto puntaje y al término del tratamiento se les volvió a hacer estas preguntas que evalúan pues todos los síntomas de abstinencia y tanto Silexan como 80 miligramos y 160 miligramos, que es la vándula angustifolia, obtuvieron puntaje mínimo. Y de este puntaje mínimo me van a decir, pues sí, pero entonces sí tuvieron síntomas de abstinencia. Dentro de todo lo que se enumera en el PWC20, vienen los síntomas gastrointestinales, diarreas, distensión y eructos, y ese fue el puntaje que tuvo. Y bueno, pues como conclusiones, realmente a mí me gustaría que nos lleváramos, independientemente del tratamiento que nosotros le demos a nuestros pacientes, que hagamos conciencia que debemos tratar todos los trastornos mentales. Trastornos mentales como estrés, ansiedad, depresión, insomnio, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y que van a ayudar a bajar las prevalencias de estos trastornos, ¿no? Que pongamos atención en todas las etapas de la vida, en adolescentes, en niños, en adultos y adultos mayores, ¿no? No solamente en una población. Que sepamos qué tipo de medicamento le vamos a dar a cada población y tener mucho cuidado justo con los medicamentos que damos, porque algunas veces yo soy médico general y a mí me gusta mucho ver a mi paciente de una manera integral, ¿no? A veces me cuesta un poquito de trabajo porque cuando vienen conmigo traen el tratamiento del cardio y traen el tratamiento del neuro y traen el tratamiento del reuma y traen así chorrocientos mil medicamentos, ¿no? Mi enfoque siempre ha sido un poquito más hacia el adulto mayor y siempre que llegan conmigo, siempre es como, bueno, si usted quiere, si usted confía en mí, vamos a evaluar todos sus tratamientos que tiene de acuerdo a los criterios Start-Stop, que así nos dicen las guías, para ver qué medicamento le vamos a dejar, ¿no? Porque muchas veces, de manera individual, algunos médicos dicen, no, pues yo nada más veo corazón y ya lo demás no me importa. Y no me importa si hace interacciones, ¿no? Y el paciente pues está teniendo estas interacciones o estos efectos secundarios porque toma todos los medicamentos y no nos damos cuenta que uno va a aumentar el efecto o va a disminuir el efecto de otro, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, iniciar tratamientos que realmente le hagan bien al paciente, iniciar medicamentos en etapas muy tempranas para evitar la evolución de los trastornos y pues bueno, básicamente, ¿no? Evitar a que en el adulto mayor a lo mejor contribuyamos a estos síndromes geriátricos porque el hecho de darle 2 medicamentos, 3 medicamentos, pues ya estamos hablando de una polifarmacia, ¿no? Y si le damos medicamento, el paciente va a tener esta ansiedad porque tiene que tomar su medicamento a la hora exacta. Si le damos a lo mejor una benzodiazepina que tiene una acción un poquito prolongada y en las noches se para o en el día está solo, pues se va a caer, ¿no? Y si se cae, entonces se va a fracturar. Y si se fractura, pues va a estar postrado. Y si está postrado, pues ya se escaró y ya le hicimos todo un síndrome geriátrico, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo les traigo. Es muy importante conocer los trastornos mentales y atenderlos a tiempo. Muchas gracias.